Out. Muy bien, vamos a hacer Javier Out. Out, como quieras. ¿Ya? Vamos a trabajar rápidamente. Muy bien. Eh, ¿Qué sucede con Javier Eraut? Eraut, ¿ya? Javier viene a ser un poeta. ¿Ya? Ahorita vamos a proyectar la poderosísima pantalla. Hay que avanzando mientras. ¿Es un poeta, profito? Sí, es un poeta. Es un poeta. Este poeta, ya llamado Javier Eraut, también conocido como el poeta mártir. ¿Ya? ¿Ese poeta mártir, profito? Sí, el poeta mártir. ¿Ya? Para los que no tienen la guía, la vamos a subir esta semana. ¿Dónde está nuestro amigo incondicional que siempre nos sube la guía? Leonel, Leonardo, como sea. A ver si nos apoyan con la poderosa guía para que lo puedan subir y sus compañeros puedan tenerlo también. ¿Ya? Estás a Lady, que la Lady también creo que sube la guía, ¿no? Bueno, listo entonces. Como les estaba mencionando, ya, se habla de Javier Herou. Javier Herou viene a ser un poeta, el poeta guerrillero, ¿ya? ¿Guerrillero profitó? Sí, es un poeta guerrillero. ¿Por qué se le llama poeta guerrillero? Porque Javier Herou formó parte, ya, ahí está, ya Luises, ¿no? Gracias, Luisito. Sabía que empezaba con L. Gracias, Luis. Eres muy amable. Te debes una salchipa para todos. Entonces, lo que te decía, pues, ¿no? Por qué es un poeta poeta guerrillero, ¿no? Se confundió con el poeta mártira. Si yo dijera poeta mártir, sería Mariano Melgar, pero no, este es Javier Herou, ¿ya? Se unió a la guerrilla, formó parte del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ¿ya? Famoso ELN, ¿no? El surgimiento, pues, de las guerrillas en los años 60. Esto lo sabes por historia, ya te vamos a proyectar la pantalla. Turu, 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 turu. Ya está todo. Bien. Ya, ahí está, ¿ves? Muy bien. Entonces, esto es lo que acontece. Ya, ahí está nuestro amigo Javier Herraut. Javier Herraut, profe, sí, Javier Herraut. Vamos a usar esto ya. Ujú. Ya, entonces, esto es para... Ya está, muy bien. Entonces, Javier Herraut te dice que nace pues en Miraflowers. En la Lema. En la Lema nace mi querido amigo, ¿quién? Javier Herraut. En Miraflowers, profe, sí. O sea, en sí Javier Herraut formó parte o fue uno de los escritores que nace prácticamente pues en la denominada Cuna de Oro. ¿Ya? Nace en Cuna de Oro Javier Herraut. En Cuna de Oro, profitó, sí, ¿ya? Nace entonces en Miraflores, ¿ya? Ya está, rojito, rojito. Rojito Tentación, ya está, nace en Miraflores, ¿ya? ¿Qué más, profe? En el caso de Javier Eraut, le dice que estudió pues en la Pontificia Católica del Perú, ¿ya? Su familia siempre pues era de una condición socioeconómica alta, ¿no? Era pudiente, en pocas palabras. Gabriel Eraut era pudiente, era una persona pudiente, o sea, tenía pues, dinero, pues, ¿ya? Tenía dinero, ¿ya? Ya, muy bien. Ya está perfecto. No sé que se había ido la señal. Listo. Entonces, te dice, en 1960, aquí en 1960,
salió a la luz su primer poemario que se llama El Río, ¿ya? Este poemario, El Río, cuyo poema más importante es, pues, El Río, ¿ya? Cuyo poema más importante es El Río, que está inspirado, ¿ya? Está inspirado en el río Santa, ¿no? En el río Santa. En el río Santa, profe, sí, en el río Santa. Ahí está, el río Santa, ya está, el río Santa. Entonces, nos lleva, nos conlleva, o en todo caso nos genera esa reflexión. Profito, si me preguntaran a mí, la corriente literaria, aquí la vamos a poner, ¿ya? Corriente, corriente, corriente literaria. ¿Qué vamos a poner en corriente literaria? Vamos a poner fácil, pues, ¿ya? Vamos a poner vanguardismo, ¿ya? Pones así, vanguardismo. Recuerda que el vanguardismo, ¿qué cosa es? Es innovación, ¿ya? Es vanguardismo, la corriente literaria de diseño. ¿Qué más? Te dice en la colección de cuadros, ese mismo año ganó junto con César Calvo el primer puesto, el poeta joven del Perú. Ya está muy, entonces, tiene el premio, no, tiene dos premios importantes, ¿ya? El poeta joven del Perú, junto con César Calvo, ¿ya? Muy bien. Y te dice que en el 61, al año siguiente, publicó su segundo libro, El viaje, ¿ya? El viaje está ambientado, o en todo caso, está inspirado en su viaje a Tarma, ¿ya? Todos conocen Tarma, la perla de los Andes, Tarma, ¿ya? Muy bien, entonces está inspirado pues en Tarma. Caramba, Caracas, ya está, ahora sí. Caracas, Caracas. Muy bien. Chico, te dice que se afilió al MSP. ¿Qué es el MSP? Es el Movimiento Social Progresista. Sí, dentro de este movimiento social progresista, porque sus tendencias, sus pensamientos, su ideología era muy, muy distinta, muy variada, ¿ya? Entonces, no tuvo ese impacto. Se fue a Moscú, se fue a Moscú, Profito, sí, se fue a Moscú, ¿ya? ¿Cómo es eso, Profito? Se fue a Moscú. Claro, se fue a Moscú. Casi lo matan en Moscú, ¿ya? Ok, vamos a ver, bajamos un poquito. Ahí está. Ya está. Entonces, viajó a Moscú. Ahí está. Estamos. Ya está, perfecto. Le dice, visitó Asia, París, Madrid, Jerusalén. Y renunció al movimiento social progresista y viajó becado, esto es importante ya, viajó becado a Cuba para estudiar cinematografía. Un dato interesante. ¿Te acuerdas que en 1959, ¿ya? En 1959, ¿qué sucedió? Un hecho importante en el mundo. Se dio la Revolución Cubana, ¿ya? La Revolución Cubana. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. ¿De acuerdo? Ya está muy bien. Entonces, sucede que en este poema, en este contexto, pues los jóvenes de América, de Latinoamérica, estaban pues emocionados, que querían ser revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, creo que creo que dice emocionado por acá. Ya está muy bien. Entonces, en ese sentido, ya, seguimos por acá. Ya está. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver
que todos los jóvenes pues querían ser pues, guerrilleros, ¿ya? ¿Y querían ser guerrilleros? ¿Cómo surge la guerrilla, pe, Profito? Ah, ya. Las guerrillas surgen a partir de, en el Perú, a partir del 62, ¿ya? A partir del 62 surgen las guerrillas en el Perú. ¿Por qué? Porque recuerden que Manuel Prado Ugarteche está dejando el poder y ahí se convoca elecciones. Entonces, el gobierno de Odría, que había sido una dictadura pe, brutal, Odría, ¿ya? Se va juntando pues con el APRA, ¿ya? El APRA. Entonces, Odría, que había perseguido a los apristas, ¿ya? Era algo lógico porque esta relación se dé. Por eso un sector de los apristas, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, se separa del APRA, ¿ya? Y decide generar un cambio total en esta situación política. ¿Por qué? Porque Pablo Ugarteche prácticamente pues, había dejado de lado las acusaciones que tenían sobre Odría, desaparición, corrupción, etc. Entonces, la indignación del pueblo hace que surjan las guerrillas, más lo que había sucedido en Cuba sobre la Revolución Cubana, entonces eso genera el surgimiento pues, de todas estas guerrillas, ¿ya? No te vas a olvidar de ese detalle. Muy bien, ¿qué más, Profito? Sucede que él va, pues, viaja a Cuba, ya con la intención de estudiar cine, pero en realidad no es estudiar cine, ya, sino que es la intención de convertirse en guerrillero. Y es así como formó parte del Ejército de Liberación Popular o Ejército de Liberación Nacional aquí en el Perú, ¿no? La ELN, Ejército de Liberación Nacional. ¿Ya? Y regresa pues por Bolivia, ¿ya? Por la selva de Bolivia, bueno, regresa por Bolivia, Brasil, Bolivia, y de ahí ingresa a Madre de Dios, donde será baleado el 15 de mayo, ¿no? El poeta murió como lo había profetado en su poema Elegía, dice. Chicos, ¿qué sucede acá? Acá tenemos dos premios, el poeta joven del Perú y el premio de la poesía de los Juegos Florales de San Marcos. Dentro de sus obras, El río, El viaje y Estación reunida, que tendrían un carácter póstumo, ¿ya? Y que se le entrega el premio de los Juegos Florales de forma póstuma. Rubito, ¿cómo así? Mira, vamos a ver, para que tengas una idea un poco más amplia, ¿ya? Para que tengas una idea un poquito más amplia. Ok. En marzo de 1962, Javier Heró viajó a Cuba gracias a una beca para estudiar cine en ese país. Él iba acompañado de un nutrido grupo de estudiantes peruanos. Heró tenía solo 20 años y estuvo en Cuba en diciembre de 1962. Fue feliz siendo testigo de la revolución liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. De hecho, Javier Heró estaba convencido de que con ella comenzaba una nueva era para América Latina. El sociólogo peruano Héctor Béjar, que vivió en Cuba poco tiempo después del triunfo de la revolución, conoció allí a Javier Heró y cuenta que el poeta sentía una espontánea admiración por las canciones revolucionarias, por las marchas de los alfabetizadores, por las milicianas cubanas guapísimas, por supuesto, por el lado más joven y alegre de la revolución. En Cuba se produce la transformación completa de Javier Heró. Hasta tuvo un encuentro con Fidel Castro. Ganado por las ideas revolucionarias,
decidió prepararse como combatiente y regresar al Perú como parte de una columna revolucionaria que empezaría la lucha por la liberación. Heró dejaba el cine y la poesía por las armas. Él viajaba para estudiar cinematografía y se incorpora a estos jóvenes revolucionarios, ¿no?, que incluso algunos de ellos ya habían estado antes en Cuba, ¿no?, e incluso mayores que la generación de Javier. Y se incorpora él e inicia sus prácticas guerrilleras, militares. En la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Cuba tomó partido por el régimen comunista. El Perú, como era su tradicional política, se alineó con el gobierno de Washington. La cercanía de la isla amenazaba la seguridad de los Estados Unidos. Secretamente, los soviéticos instalaron en la isla misiles nucleares que apuntaban a la Florida. Este plan, descubierto por la inteligencia norteamericana, hizo estallar la crisis de los misiles en octubre de 1962. Se había roto relaciones con Cuba. Estados Unidos presionaba para aislarla completamente, ¿no? Se había producido el famoso bloqueo, el 22 de octubre del 62. Es el único punto en donde el mundo estuvo al borde de la guerra atómica. Finalmente, las superpotencias pactaron. Los rusos retiraron las rampas misileras y Estados Unidos se comprometió a no atacar Cuba. Heró vivió en Cuba estos momentos de tensión mundial, pero mantuvo en secreto su actividad. Desde allí, también sin decir nada a su familia, emprendió un viaje secreto de retorno al Perú. No sé qué pasará conmigo y mis hermanos en la lucha, pero supe vivir y morir como hombre digno, queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre, queriendo abrir nuevos soles salvadores. La Habana, noviembre 1962. Ingresó al país junto a un grupo de estudiantes peruanos por la frontera selvática brasilera, por el departamento de Madre de Dios. En su travesía, antes de llegar a Perú, Javier pensaba en su madre, ya que era el primer día de la madre que no pasaría con ella. Era todavía casi un niño, pero tenía el porte de un hombre. Él era el encargado de cargar las armas más pesadas. El pequeño contingente que integraba era una avanzada del autoproclamado Ejército de Liberación Nacional. Las fuerzas policiales estaban a la expectativa. También habían habido las invasiones, el asunto de la convención con Hugo Blanco, las invasiones en el Cusco. Supuestamente la policía estaba precavida por si Hugo Blanco se iba por Maldonado, por decir, por lo menos ese fue el pretexto. Entonces cuando ingresamos, fuimos a un restaurante normal a comer cualquier cosa, de ahí parece que salió un informante a decir que Hugo Blanco y sus guerrilleros estaban ahí, entonces viene la policía a tomarnos presos en el hotel, estábamos yendo al hotel normal, que es la policía la que nos ataca a nosotros. Perseguido por la policía, el reducido grupo se dispersó. Javier y su compañero Alain Elías llegaron al río Madre de Dios. Intentaron cruzarlo a nado, luego usaron una canoa. Y íbamos pasando frente al puerto. Y nos disparaban del puerto, nos disparaban de todos lados. Porque además la gente en la selva está armada todo para cacería o lo que fuera, ¿no? Y toda la población nos disparaba, más la República, más la Guardia Civil, más la PIP. Fue abrumador el asunto. Me hirieron a mí, me hirieron a Javier, me volvieron a herir a mí. Y después la bala que le cae a Javier y lo mata. Javier queda recostado, entonces el fuego se centra ahí.
El 15 de mayo de 1963, cuando solo tenía 21 años, Javier Heró fue acribillado en la selva. Él iba a bordo de una balsa sobre el río, frente más o menos a Puerto Maldonado. Lo acompañaba Alain Elías, su compañero de armas, que también fue herido, pero que por fortuna logró sobrevivir. Elías fue testigo de la muerte de Javier Heró. Hay muchas versiones alrededor de este suceso. Se dice que lo acribilló la policía, que lo acribillaron pobladores del lugar asusados por la propia policía, que le metieron 12 balazos, 24 balazos, 21 balazos, que sacaron una bandera blanca pero que nadie la respetó. En fin, en realidad, certeza sobre este tema no tendremos nunca. Ya, muy bien. Entonces, esa es más o menos la idea que debes de tener sobre Heró, ¿ya? Por eso es que tiene esa trascendencia, ¿no? Porque es denominado, pues, el poeta guerrillero, por vincularse, pues, a las guerrillas que surgieron en los años 60, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya sabes. ¿Qué tenemos que ver, profito? Esta obra que se llama El Río, ¿ya? Vamos a hablar del río. El río es un poemario, vuelvo a repetir. El río es un poemario que contiene diversos poemas. Dentro de esos poemas, ¿ya? Encontramos el poema El Río, ¿ya? Dentro del poemario El Río está el poema El Río, ¿ya? Como hemos mencionado, está vinculado, pues, a el río Santo. Y ahora sí. Muy bien. Vamos a leer el poema. En sí son nueve estrofas, ¿ya? Yo solamente te he mandado 6 por cuestión de espacio. Pero lo primero que podemos observar es que el poemario, bueno, el poema tiene verso libre. ¿Ya? Es un poema vanguardista, ¿no? El verso libre que expresa dos aspectos centrales. Este poema ya nos habla de la analogía. Vamos a poner ahí. Repito, este poema representa la analogía. La analogía. La analogía, profito, sí. La analogía de la vida es como un río, ¿ya? Y la muerte. ¿En dónde desemboca el río, profito? En el mar, en el océano. Entonces, es esta analogía. Pero también nos presenta la idea del carácter del poeta. ¿Cómo es el poeta? ¿Cómo es la vida en sí? ¿Cómo se presenta la vida? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros vinculamos a la vida? Por eso te dice, ¿no? Yo soy un yo poético, ¿no? Yo soy un río. Voy bajando por las piedras anchas, voy bajando por las rocas duras. Piedras anchas, rocas duras, circunstancias de la vida, aspectos propios de la vida. Por el sendero, te dice, ¿no? Por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles en mi alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río, bajo cada vez más furiosamente, más violentamente. Ya está. Muy bien. Bajo cada vez que un puente me refleja en sus aguas. Yo soy un río, un río, un río. Cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Por ejemplo, ya, esta parte, ya, esta parte, por ejemplo, nos hace entrever cómo es el poeta. ¿Cómo es el poeta? Porque, ¿cómo es el poeta? El poeta es esto, ¿no? El poeta es bondadoso, el poeta es tierno, el poeta es una persona dadivosa, sensible,
sensible. Ese es el poeta. Pero el poeta no solamente está relacionado a eso. El poeta te dice, ¿no? Los niños se me acercan de ti, trémulos amantes. Apoyan sus ojos en los míos y unen sus brazos en la oscuridad claridad de mis aguas fantasmales. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, seguimos hablando del carácter del poeta, que en este caso, pues, es diferente, es bravo, es fuerte, es una persona aguerrida, decidida, lanzada, en algunos casos impulsiva, ¿ya? Impulsiva. Te dice, ¿no? No respeto ni a la vida ni a la muerte, bajo por las atropelladas cascadas, bajo con furia y rencor, golpeo contra las piedras más y más. ¿Qué más? Las hago una a una, pedazos interminables. Los animales huyen huyendo. Yo tenía mi esto, creo que lo dejé. Bueno, cuando me desbordo por los campos, cuando siembro de pequeñas piedras las laderas, cuando inundo las casas y los pastos, cuando inundo la puerta y sus corazones, los cuerpos y sus corazones. Lo refleja el poeta. 4. ¿Qué te dice en la cuarta estrofa? Y es aquí cuando más me precipito, cuando puedo llegar a los corazones, cuando puedo cogerlos por la sangre, cuando puedo mirarlos desde dentro y mi furia torna apacible y me vuelvo árbol, y me estanco como un árbol, y mi silencio como una piedra y callo como una roca sin espinas. Yo soy un río eterno de la dicha, ya siento la brisa cercana, ya siento el viento en mis mejillas. Mi viaje a través de los montes, ríos, lagos, praderas es inacabable. El recorrido, ¿no? Ese devenir de la vida, ese devenir, ¿dónde está? Nosotros es ese devenir de la vida. Es un devenir. Todos entienden devenir, ¿no? Va, viene, va, viene, va, viene, va. Ese es un devenir, se llama devenir, ¿ya? Está verdad, te dice, yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por los pastos, flor o rosa cortada. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas, mesa o silla colgada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres. Árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón. Corazón y puerta retornados. El río es una reflexión sobre la vida, ¿no? El río es eso, es ese entorno de la vida, ¿no? Puesto que el río, puesto que el río representa la vida, el río va por varios lugares, pasa por diversas circunstancias. El río representa también el carácter del poeta. Pero al final, este río desemboca ¿en dónde? En el mar, en el océano, en la muerte. En la vida desemboca en la muerte. ¿Qué es la muerte, profito? La muerte es la nada. ¿Qué es la nada? No podemos explicar la nada. Es algo incognoscible. Incognoscible. La nada es algo incognoscible. Por eso la vida está relacionada. Por eso es esta analogía, ¿ya?
No, espérate, vamos a ver. En 1960, Javier Heró publicó su primer libro, El Río, en una edición auspiciada por el Centro Federado de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Él tenía entonces solamente 18 años. Y esta publicación, El Río, evidencia los rasgos personales de la poesía de Javier Heró y de alguna manera marca el camino a seguir en su obra posterior. El Río fue muy bien recibido por la crítica. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. El Río estaba escrito en verso libre, forma poética que Heró alcanzó a dominar. Según su padre, lo inspiró el curso del río Santa, en un viaje que hizo junto a sus hermanos mayores. La crítica fue muy favorable. Sebastián Salazar Bondy dijo que con El Río, Heró se había incorporado definitivamente a la poesía peruana como vanguardia de una nueva ola. En las fiestas patrias de 1960, la familia entera viajó a Tarma. Javier quedó fascinado con aquel valle inmenso. El valle de Tarma es grande, pero más grande es mi corazón cuando lo miro. En diciembre de ese mismo año, 1960, y gracias a su libro El viaje, Javier Heró obtuvo el primer puesto en el concurso El Poeta Joven del Perú, convocado por la revista trujillana Cuadernos Trimestrales de Poesía. Compartió el primer lugar con su gran amigo César Calvo, autor de Poemas bajo la tierra. La revista organizadora del concurso realizó la primera edición de los trabajos ganadores. He vuelto ya. Mamá, papá, he vuelto. Hermanos, aquí estoy como antes, cantando en las noches del invierno, con mi seco corazón de pan y piedra. Javier Heró, El viaje, 1961. Muy bien, entonces, es en relación al poeta Javier Heró, ¿ya? Profe, el tema del río que vamos a poner, vas a poner analogía de la vida y la muerte. Analogía de la vida en relación al río. ¿Ya? Analogía de la vida en relación al río. Te vas a olvidar. Muy bien. ¿Qué más? Nada más. Y por último, este señorcito llamado Mario Vargas Llosa. De Vargas Llosa pues, hay un montón de información, ¿ya? ¿Qué es lo básico que debes de saber este señor? Lo básico que debes de saber este señor, ya que nace en Arequipa, y que su primera obra, bueno, su vida literaria inicia con La huida del Inca, con Los jefes, La ciudad y los perros, su primera novela, La casa verde, que es un prostíbulo, Los cachorros, una novela corta, y Conversación en la catedral, que es la primera novela política del autor, ya que es lo más interesante. Dentro de todos los premios que ha recibido, el más importante es el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Por fin, su última novela ha sido Tiempos Recios, de 2019. Profe, ¿sigue vivo? Sí, sigue vivo. No lo vas a matar, ¿ah? Sigue vivo. ¿Ya? Tú eres capaz de matarlo. Todavía sigue vivo. ¿Ya? ¿De qué trata, Profito, Conversación en la Catedral? Ya, es una novela muy interesante. A ver, te dice, Conversación en la Catedral, novela importante de Mario Vargas Llosa que significa la continuación bien de la técnica narrativa impuesta en la Casa Verde. Recuerda que Mario Vargas Llosa, ¿dónde está?
Mario Vargas Llosa forma parte del denominado, ya lo hemos visto acá arribita, espérate, a ver. Siempre me olvido esto. Acá, exacto. Mario Vargas Llosa forma parte de esto que se llama el boom latinoamericano. Tú te estarás preguntando, pero Profito, ¿qué es el boom latinoamericano? Es un grupo de escritores, ya, de escritores, adivina, latinoamericanos, ya, de escritores latinoamericanos, que tuvieron su apogeo entre los años 60 y los años 70, ¿ya? Y dentro de eso, pues, surgieron varias técnicas de innovación. Te dice, a ver, ¿qué te dice? Los hechos tienen como marco histórico el gobierno de Odría. Ah, ya, Profito. Entonces ya tengo ya acá el contexto. Mi contexto, Profito, va a ser, ¿qué cosa? El gobierno de Odría. Ese es mi contexto. ¿Ya? El que prevalecieron diferentes formas que asume la corrupción del poder. Los personajes representados en esta novela provienen fundamentalmente de diversos sectores, barrios, clases sociales. Claro, aquí se va a juntar la clase alta, la clase media y la clase baja, ¿ya? Aquí vamos a encontrar todo eso. Pero se extiende también a localidades como Chincha, Arequipa, Pucallpa, Tename, Trujillo, ¿ya? Se tiene diversos escenarios. Muy bien. ¿Qué más? Te dice, en Lima, vamos a avanzar un poquito más. Ya está, ahí es. Ayes, 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 Ayes. Te dice que en un bar de mala muerte llamado La Catedral, ah, ya Profito, entonces un bar llamado La Catedral. Claro, por eso se llama conversación en la catedral, porque la conversación que se va a dar entre dos personajes, ya entre Santiago Zavala y el Samuel Ambrosio, se va a dar ¿en dónde? En un barcito llamado La Catedral, conversación en la catedral. Santiago y Ambrosio, ahí está, estos son los protagonistas centrales, inician la conversación que traerá apetitos y frustraciones para imbricarlos en la construcción monumental que conforma un discurso narrativo. Las 4 horas del encuentro se abre el registro de las peripecias que concierne la caótica historia privada del odriismo, ordenándola e interpretándola sobre la base de 4 historias principales. ¿Ya? El periodista Santiago Zavala, acá está, uno de los personajes principales. Zavala o Zabalita, el negro Ambrosio, o el Sambo, como quieras. Antiguo chofer de don Fermín Zavala. ¿Ya? Irvana en el diálogo que viene a ser el hilo conductor de una intricada red de situaciones y personajes en la novela. ¿Ya? En los cuatro, en los 4 libros que integran diferentes planos espaciales, te dice, ¿ya? Intemporales destacan la figura principal de protagonistas que aparecen acompañados de grupos sociales, periodistas, militares, políticos, hombres de negocio, matones, etcétera. Existen eso. Ambrosio y Cayo Bermúdez, otro personaje es Cayo Bermúdez. Proceden del submundo, son hijos de delincuentes. Sus infancias callejeras registran el aprendizaje del malvivir. Ambrosio se asume como un asalariado imperturbable, anulado y pasivo. Encabeza hacia la lista de personajes que son despojados de sus bienes, su servilismo. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Más. Ahí, está ganando. Te dice, su aquiescencia, su docilidad lo vuelve material maleable de arcilla pasiva, en la que se escriben atabares de suerte. Cayo, por su parte, se hunde en el prostíbulo y la política sucia, llegará a convertirse en ministro del régimen. ¿El profesor Cayo llega a ser ministro? Sí, llega a ser ministro de Odría. ¿Ya? Amalia es uno de los personajes femeninos, se dice, es uno de los personajes femeninos
tratados con mayor detenimiento en conjunto de la obra. Su punto de vista, el único femenino considerado extensamente en la novela, de otorga una esperada riqueza. Es el ojo de Amalia que registra el burdel privado de Cayo Bermúdez, ¿no? Donde la señora Hortensia, conocida ex actriz y querida del hombre fuerte, se prepara con regularidad para la fiesta. Día a día se ha levantado tras la doméstica que antes ha trabajado en la casa de los Zavala, ¿ya? Los velos ceremoniales. Privada del poder. Desde la cocina configura la imagen de los personajes del régimen, asiste en plenitud en brusca caída del poder. Sucede que, acá te lo voy a explicar, ¿ya? Santiago Zavala, ya, decide ir a su... se hace una pregunta, Santiago Zavala. ¿Cuál es la pregunta que se hace, profito? Santiago Zavala se pregunta, en qué momento se jodió el Perú? Se jodió el Perú. Ajá. ¿En qué momento se jodió el Perú? Este término jodido está referido a que estamos mal. ¿A qué nivel, profito? A nivel político. Bueno, voy a poner a nivel político. Estamos jodidos, ¿ya? Esa es la pregunta. ¿En qué momento se jodió el Perú? Y Santiago Zabalita, ya, va a recoger pues a su perrito Batuque. ¿A dónde, profito? A la perrera municipal. Antes que el Sambo se lo coma, ¿ya? Y se encuentra con el Sambo Ambrosio. El Sambo Ambrosio era pues chofer de su padre, de Fermín Zavala. Entonces le dice, oye, Zabalita, pues unas chelas, le dice, vamos, pero. Y se van a un bar llamado La Catedral, ¿ya? Entonces, cuando se van al bar La Catedral, ¿ya? Se van al bar La Catedral, entonces ahí empiezan a recordar lo que sucedió en el gobierno de Odría en el año 1955, para ser exactos, ¿ya? Y empiezan a recordar un sinfín de historias. Ahí se entenderá dos secretos, ¿ya? Santiago Zavala pensaba que su padre era un asesino. Ambrosio le dice, no, tu padre no es asesino. Yo maté a Hortensia. Profito, pero ¿por qué mató a Hortensia? Porque Hortensia chantajeaba al señor Fermín Zavala con su homosexualidad. ¿Cómo que con su homosexualidad, profe? Sí. O sea, que don Fermín Zavala y el Sambo Ambrosio tenían una relación homosexual. ¿Por qué? Pero si era su chofer, claro, pues. O sea, el Sambo Ambrosio pues, le medía el aceite, ¿no? Le limpiaba el tubo de escape, le trapeaba el callejón. Porque era pues su carro, pues hijo, ¿no? Entonces, por eso. ¿Ya? Entonces, eso sucedía. Entonces, se entera de que su padre no es el asesino y se entera de que su padre tiene una relación homosexual. Son los dos secretos que se entera aquí en Santiago Zavala, o Zabalita, ¿ya? Es una novela muy bonita, es una novela muy interesante, ¿ya? La cual muestra Mario Vargas Llosa. No más, nada más. Bien, niños, entonces, hasta ahí se termina con lo que viene a ser Mario Vargas Llosa, ¿ya? La literatura peruana. En la siguiente semana viene full, ¿cómo te explico? Viene full repaso, ¿ya? Entonces, vayan avanzando las preguntitas que vamos a trabajar en el repaso, ¿ya? Muy bien. Nos quedamos, nos vemos. Chau, 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 me tengo que ir a otro local. Chau, chau, nos vemos. Chau, chau.